emocionado con un tema que espero que les haya ayudado a cada uno de ustedes, así como me ha ayudado a este servidor de ustedes al estudiarlo y prepararlo para cada uno de nosotros. Bueno, esta mañana quiero empezar con un tema nuevo que nos va a llevar a estudiar el libro de Juan. Le he titulado Las afirmaciones audacias de nuestro Señor Jesucristo. En inglés es The Bold Affirmations of our Lord Jesus Christ. Y digo que el libro de Juan porque el libro de Juan es en donde encontramos nosotros estas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo viene a declarar durante su ministerio aquí en la tierra. Y por lo tanto, quiero que estudie conmigo cada domingo por la mañana estas afirmaciones para mirar qué es lo que Jesucristo vino a declarar en aquel entonces. We want to welcome each one of you that are viewing us through Facebook Live. We are so happy that you are able to join us via the Facebook. We also want to make mention that if you have any spiritual need within your life, feel free to contact us by the way of your computer, your iPhone, or you can give us a call. We're here to help you in any way that we can. Thank you for joining us this morning. For those of you that are here this morning, we're so thankful that God has given us another Sunday where we can come together and we can study God's Word in a way that will make us grow spiritually. Lately, we have been studying a subject matter that I believe has been helpful to all of us. It was helpful to me as I studied and prepared it for you, and I'm pretty sure that you will also receive the benefit from the lesson. However, this morning I would like to begin a new subject matter of study with all of us, and it is based on the affirmations, the bold affirmations of Jesus Christ. Most of them are found in the book of John, and we will be going through them each Sunday, Lord willing. And before we get started, I would like for you to open your Bibles to the chapter 6 of the book of John. John chapter 6 and verse 35 and also 41. John chapter 6 verse 35 and also John chapter 6 and verse 41. And consider what the Word of God says in these two passages. And Jesus said to them, I am the bread of life. There is the bold affirmation that Jesus Christ makes. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. In verse 41, once again, we notice the same affirmation. The Jews then complain about him because he said, I am the bread which came down from heaven. La afirmación que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana la encontramos en Juan capítulo 6 y versículo 35 y 41. En Juan capítulo 6, versículo 35 y 41, considere pues lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. He ahí la afirmación audacia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree o el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, damos gracias en esta ocasión por el tiempo que nos da eterno Dios, de poder reunirnos colectivamente para estudiar su palabra. En este momento, eterno Dios, que vamos a desarrollar este tema eterno,
Padre, le ruego pues que estés con este servidor suyo, para que así pueda traer a memoria y presentar sin ninguna equivocación, eterno Dios, el mensaje que usted me ha puesto en mi mente y corazón. Deme palabras, eterno Dios, con las cuales pueda comunicarme concerniente a este tema. Sobre todo, eterno Padre, le ruego pues que esté con aquellos quienes estarán escuchando en esta mañana, tanto por Facebook y los que están aquí presentes. Que usted, eterno Dios, les ayude a entender esta afirmación audacia de nuestro Señor Jesucristo y el significado, eterno Dios, que tuvo para aquellos en aquel entonces y para nosotros en esta ocasión. En Cristo Jesús te ruego y te pido esto. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us to come together to study this subject matter which has been presented before us. And in doing so, Father, I ask for thy servant that you will give me a recollection of the things that you have put in my mind and heart, and that as I herald them this morning, Father, they will be without any doubt, and that they will be according to thy will, Father. I ask that you will be with those that will hear the message this morning through Facebook, and also those that are here present, Father, that you will help them not only to understand this affirmation, but also how it applies to each one of our lives. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask this. Amén. Al leer esta porción de escritura, hermanos, y al meditar sobre este versículo, se me vinieron tres cosas a la mente. Número uno, que aquí nuestro Señor Jesucristo está usando una símile para poder contrastar sobre el maná y realmente el propósito de él a venir a este mundo. Y esto es lo que quiero estudiar con ustedes primeramente. Segundo, estamos considerando que Jesucristo, al demostrar esta símile, nos da a entender que Él verdaderamente es el pan de vida. Y si es verdaderamente el pan de vida, entonces, ¿qué significó para la gente en aquel entonces? ¿Y qué significa para nosotros hoy en nuestro día? Y tercero, al presentar a Jesucristo esta afirmación, nos está no solamente dando un contraste con el maná que le dio al pueblo de Israel en aquel entonces, sino que nos está comunicando las vías necesarias para que usted y yo jamás tengamos hambre y jamás tengamos sed, hablando espiritualmente. Y vamos a considerar todos estos puntos hoy en esta mañana. We're now going to look at this simile that Jesus Christ is bringing forth here, which is an affirmation, a bold affirmation of himself. There are several things that came to my mind. First of all, that Jesus Christ brings forth this simile in comparison with the manna that was given to the Israelites back in the Old Testament. So we're going to be looking at that. Second, it brought to my mind that Jesus Christ is he who has descended to this earth in order for him to be the bread of life. So therefore, what significance did it have for the people at that time that Jesus is speaking to? And also finally, we're going to see what significance it has for you and me today as we read concerning this scripture in John chapter 6. Let's go, therefore, and look at the first point that we have just mentioned. Vamos pues a ver el primer punto que ya hemos mencionado, hermanos. Hemos considerado y hemos dicho que en Juan capítulo 6 y versículo, bueno, todo el capítulo, ¿verdad? Vemos nosotros en donde Jesucristo aquí está alimentando un grupo de gente y aprovecha la oportunidad para traer una símile, es decir, un contraste entre algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y algo lo que se está
constituyendo en ese momento ante los ojos de la gente. Usted recuerda seguramente que el pueblo de Israel fue un pueblo apreciado, querido. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que fue un tesoro especial para Dios. En Éxodo capítulo 19 y versículo 5. A pesar de que este pueblo fue un tesoro especial para Dios, miramos nosotros que este pueblo entró en esclavitud en Egipto por 430 años. Esto nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 12 y versículo 41. Que los israelitas estuvieron bajo esclavitud en Egipto por 430 años. Pero miramos nosotros que Dios escuchó las oraciones de esta gente. Dios escuchó todo aquello lo cual esta gente estaba elevando hacia Él, y Dios miró la opresión que estaba sobre su pueblo, y por lo tanto Él vino a levantar a Moisés y su hermano para que regresaran a Egipto y para que así pudieran ellos liberar a este pueblo de la esclavitud. Cuando este pueblo entonces salió de la esclavitud, en Éxodo capítulo 12, versículo 35 en adelante, nos damos cuenta que fueron bastante gente y salieron de Egipto, salieron de la esclavitud y llegaron a un lugar en donde ahí descansaron. Éxodo capítulo 16 y versículo 1 en adelante nos da a entender esto. Pero mientras el pueblo se encontraba aquí en este lugar, ellos comenzaron a murmurar, porque ellos recordaban en cómo ellos tenían cantidad de comida en Egipcio y comían bien, que nada les faltaba. Comenzaron a nombrar las comidas que ellos gozaban en aquel entonces. Entonces Moisés va hacia Dios, le ora a Dios, comunica a Dios concerniente a la murmuración que el pueblo estaba estableciendo. Y entonces Dios le dice a Moisés que él iba a enviar maná del cielo para que este pueblo recogiese el maná cada día, una porción únicamente, para que así ellos pudieran ser sostenidos durante su jornada de 40 años. Esto lo declara Éxodo capítulo 16 y versículo 35 en adelante. Pero miramos nosotros que aquí Dios envía pan del cielo. Y este ejemplo, esta historia, Jesucristo la usa en Juan capítulo 6, en donde Él viene a alimentar 5,000 personas. Y comienza a hablar del maná del cielo. Y comienza Él a contrastar, aquí es donde entra la simile, en contrastar el maná con Él mismo. Miramos nosotros que Jesucristo primeramente nos viene a dar a entender que el maná fue dado a un mediador, y el mediador entonces fue quien se lo dio al pueblo. Se está refiriendo a Moisés, y Moisés, siendo humano, está presentando el punto. El maná vino del cielo, se le dio a un mediador humano, y el mediador humano entonces se lo dio al pueblo. Segundo, Jesucristo le está comunicando al pueblo de que el maná fue solamente a un grupo de personas, fue a los israelitas. Esto lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo, cuando habla de esto y hace un contraste entre el pan de vida, el cual se está refiriendo a sí mismo, note lo que dice en el versículo 33. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya no es al pueblo de Israel del cual se está enfocando, sino que ahora se está enfocando a todo el mundo. El contraste: vino de Dios a un mediador,
y vino de Dios a solamente a un grupo de gente que son los israelitas, y solamente duró 40 años. Esto lo vimos en Éxodo capítulo 16, versículo 35 en adelante. Jesucristo aquí entonces dice aquí que este será eternamente. El pan de vida es eterno. En otras palabras, no va a acabarse en un cierto tiempo, sino que habrá de durar eternamente. Y ese es el contraste que Jesucristo está haciendo. Y estoy seguro yo que la gente en ese momento, al tener hambre, no estaba considerando ni pensando en estos puntos que Jesús acaba de hacer, sino que Él le está dando una lección espiritual al pueblo, pero el pueblo con hambre. Quizás la chiquita o la grande diciendo la chiquita, ¿qué pasó? No hay nada de comer. Con hambre. Ellos no estaban pensando en las palabras que Jesucristo le estaba comunicando. Pero usted y yo, en esta mañana, espero que sí estemos poniendo atención a la símile que nuestro Señor Jesucristo está presentando aquí, en decir que Él es el pan de vida. Y otra cosa, que nosotros tenemos que entender que esto no es algo de conciencia, ¿verdad? Sino que todo esto, hermanos, se mira en el plan de Dios que Él viene a elaborar desde la eternidad, y cuando se empieza el principio del mundo, Génesis 1:1, Dios comienza a desarrollar su plan eterno. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, y versículo 10 en adelante. Porque noten, cuando habla de Jesucristo y vamos al profeta Miqueas, nos damos cuenta que el profeta Miqueas ahí está hablando de una profecía que habrá de venir a su tiempo. Y noten lo que dice Miqueas capítulo 5 y versículo 2. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éufrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que está hablando sobre la eternidad de Jesucristo, es decir, que Cristo no tiene principio, no tiene fin. Cristo es Dios. Y está hablando de Jesucristo. Pero noten en dónde iban a ser Jesucristo. Uso la palabra Jesucristo porque en este punto aún todavía no se había mencionado el nombre de Jesucristo. Pero uso Jesucristo para que usted y yo lo podamos ver, que se está refiriendo a Jesucristo, al Verbo. Y miramos nosotros entonces que aquí la palabra Belén, de acuerdo a los lexicógrafos, definen la palabra de esta manera: casa de pan. Es interesante, ¿verdad? Que de la casa de pan había de salir el pan de vida. Interesante. Solo que todo esto tiene significado. Y no sé si los judíos en ese entonces o la gente que estaba escuchando pudo hacer las conexiones, conectar todos los puntitos. Pero Jesucristo solamente le está comunicando a los que están delante de Él: yo soy el pan de vida, que en un tiempo en la eternidad se vino a planificar, pero que a su debido tiempo vino a nacer en una ciudad que se llama Ciudad de Pan, porque de allí había de nacer el pan de vida. Interesante. ¿Qué significa todo esto para la gente en ese entonces? Ahorita lo vemos. First of all, I would like for you to consider that Jesus Christ in John chapter 6 and verse 35 and 41, he is making the assertion, the affirmation, the bold affirmation that he is the bread of life. And in order for him to be able to establish this, he goes back to the point of the Israelites.
We need to remember that Jesus Christ here is feeding or has just fed the 5,000 people. And he wants to make a spiritual lesson out of all of this. He wants people to understand who he is. He wants people to understand what he means to them. And therefore he goes back to the Old Testament, because in the Old Testament we have the real manna, the bread of life. And in Exodus chapter 16, verses 1 through 37 and 35, we notice there that it speaks about the manna. When the Israelites came out of captivity, they were 430 years in captivity. God heard their prayers. God sent them a liberator. And the liberator was able to pull them out, take them out of Egypt. But whenever they reached land and they stopped there, the people began to murmur. And they began to murmur because they were hungry. These people brought to their minds the way it was back in Egypt. And they began to tell Moses, whenever we were in Egypt, yes, I know we were slaves, but in Egypt we had this, we had that. And Moses brought this to God, to the Lord. And the Lord told Moses, okay, I'm going to send you manna, which is bread from heaven. And I'm going to give you this, and the people of Israel should gather only enough for one day. This will be what will sustain them physically throughout the 40 years of journey that they were going to do in the wilderness. Exodus chapter 16 and verse 35 and following makes reference to that. And we know that this continued until that day. As soon as they enter into the promised land, we notice that the manna ceased. So whenever Jesus uses this simile, he is comparing himself to the manna. And these are the things that we notice that Jesus Christ is making the people aware. Now, I don't know if the people understood, but you and I do understand nowadays. And that's what matters right now, that we understand the teaching of Jesus Christ to me, what it means to me, in order that I may be able to correct my life, in order that I may be able to do those things that are necessary within my life. That's the bottom line. So we notice that Jesus Christ here uses the manna, and he brings out three very important points. Number one, he makes reference to the fact that the manna from heaven came from God to a human mediator, which is Moses, and then was given to the people. Second, Jesus Christ makes the people aware that that manna was only temporary. It only lasted for 40 years. But Jesus Christ in John chapter 6, he makes us aware of the fact that it is going to be eternal. That is, that it's going to continue. It's not going to stop in 40 years. It's going to continue. When does it start? And when does it going to continue? And third, he makes us the fact that this was given only to the Israelites. And Jesus Christ makes reference that the bread of life, which he is making reference to himself, is for the whole world. It is not only for a certain group of people. And this is what Jesus Christ established as the teaching to these people there. Now, what significance does it have for you and me? Well, let's look at this. Primeramente, hermanos, miramos nosotros en Juan capítulo 6 y versículo 35 en adelante, que primeramente miramos nosotros que Jesucristo dio el pan a un mediador. Jesucristo nos está enseñando de que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Este texto lo sabemos ya de memoria. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, Jesucristo es la entrada a la naturaleza divina. Y esto lo explica bien Mateo.
En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El versículo 19 dice: por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que esta frase aquí, este versículo, tiene una palabra clave, y esto es el nombre. No se usa pluralmente, sino que se usa singularmente. Esto quiere decir que cuando el pecador entra en Cristo Jesús, Gálatas 3, 26 y 27, automáticamente entra a la naturaleza divina. Cuando entra en Cristo Jesús, que es Dios, porque Mateo capítulo 1, versículo 23 dice Emmanuel, que el nombre de Jesucristo iba a ser Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando uno entra en Cristo Jesús por medio del bautismo, entonces entra en la naturaleza divina. Por eso Jesucristo es el mediador. Y entramos en Él y entramos ya a la naturaleza divina. Es por esto que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vía en cómo nosotros llegamos a lo divino. Y esta es la enseñanza que Jesucristo primeramente quiere establecer. Que Él es el pan de vida. Él es el cual da vida. Porque recuerde que está hablando a un grupo de judíos que para Jesucristo este grupo de judíos estaban muertos en sus pecados. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesucristo estaba viendo a esta gente como pecadores y les estaba diciendo que ellos entonces necesitaban el pan de vida, que ellos necesitaban aquello lo cual les podía regenerar, aquello lo cual les podía reconciliar con Dios. Y Jesucristo les estaba a entender: yo soy tal persona. Así como el maná les daba vida física cada día y que no murieron en el desierto, yo les doy vida espiritual para que vivan una eternidad. El mensaje que Jesucristo le está dando a estas personas. Y por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no sé si esta gente lo vino a entender de esa manera, pero Jesús sabía bien lo que estaba haciendo. Él tenía un propósito. Y por lo tanto, miramos nosotros que este propósito era de salvar a todo el mundo. Porque Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesucristo vino para salvar a todo aquello lo cual se había perdido. Y desde el momento que Jesús nació y que tuvo conocimiento de entre el bien y el mal, Isaías capítulo 7, versículo 14 en adelante, Jesucristo comenzó a hacer su trabajo para tratar de salvar a todo aquel que estaba en pecado. E incluso dio su propia vida para que el mundo pudiese salvarse del pecado. Segundo, Jesucristo entonces dice que viene a salvar a todo el mundo, no solamente a un grupo de personas. Viene a salvar a todos aquellos los cuales nos encontramos en pecado. Y claro, ¿verdad?, que todo el mundo está bajo pecado. Porque todo el mundo, según Juan capítulo 5, versículo 19, está bajo el poder del maligno. El maligno, ahí en ese pasaje, se refiere a Satanás. Satanás es el que controla, viene a influenciar por medio de las malas influencias en este mundo. Es lo que más domina. El apóstol Pablo y varios escritores del Nuevo Testamento nos van a entender esto. Cuando el apóstol Pedro predica a aquella gente que se encontraba en pecado en el día de Pentecostés, dice: ser salvos de esta generación perversa. Él entendía que el mundo era un mundo perverso. Él entendía que no había nada bueno en este mundo y les hace ver. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. El apóstol Pablo, hablando del cristiano, dice: para que sean los iluminares en medio de una generación perversa.
Solo que este mundo es gobernado por el príncipe del aire, por el Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y Jesucristo ha venido para dar vida y para darla en abundancia, dice la Escritura. Tercero, miramos nosotros entonces que Jesucristo dice que este pan no se habrá de acabar. Ahora, yo no sé qué es lo que vaya a ocurrir cuando el mundo ya se termine. El mundo se va a acabar, eso sí lo sé, porque la Biblia lo enseña. Pero Jesucristo dice que su palabra jamás habrá de terminarse. El mundo se va a acabar. En Mateo capítulo 24, versículos 35 en adelante, ahí lo menciona Jesucristo. El mundo se va a acabar. Dice, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Él es el pan que va a permanecer para siempre. Y por lo tanto, yo sé bien que llegará un punto cuando este mundo se llegue a terminar en fuego. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10 en adelante nos habla de esto. Y aún Apocalipsis capítulo 21 y versículo 11 nos habla que el mundo se habrá de terminar. Pero también Apocalipsis capítulo 22 nos da a entender que aquella persona quien ha vivido fielmente hasta la muerte, cumpliendo la voluntad del Señor, habrá de vivir una eternidad con Dios, en donde estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que jamás habrá noche, sino que siempre estará iluminado. Yo no sé cómo irá a ser ese tipo de vida, pero sé que existe y sé que vendrá. Vamos a vivir eternamente con Jesucristo. Entonces, el pan de vida no tiene un punto de fin, sino continuará. Y nosotros nos vamos a gozar, nosotros, aquellos los cuales permanecemos fieles, vamos a gozar de este pan por una eternidad. Y ese es el punto que Jesucristo le está comunicando a esta gente. Porque acuérdense, les acabo de dar de comer. Y al rato iban a tener hambre. Y aprovecho la oportunidad para decirles que el pan de vida, con el pan de vida jamás tendrán hambre y jamás tendrán sed. Y cuando esto se menciona, voy a ahorrar más dinero porque no tengo que comprar comida, ¿verdad? No va a tener hambre, no va a tener sed. Y Jesucristo le está presentando esto a ellos. The second thing that we notice here in John chapter 6 is that Jesus Christ is making them aware of three things that were pertinent to them at that particular time. Number one, he is making them aware of the fact that he is God. Remember Matthew chapter 1 and verse 23, he says that whenever Jesus Christ would be born, that they would name him Emmanuel. And the word Emmanuel means God with us. In other words, Jesus Christ is God. And God was going to walk among us. So therefore, whenever Jesus Christ is saying, I am the bread of life, he is making reference to the fact that there is no mediation or human mediation between us and God. But Jesus Christ is our mediator. You're well aware of the fact that there is a verse in 1 Timothy chapter 2 and verse 5 which makes mention that Jesus Christ is our mediator. But look at this. Whenever we enter into Jesus Christ, our mediator, we enter into divine nature. In 1 Peter chapter 1 verse 3, it makes reference to the fact that we become participants of divine nature. So the question is, how is that possible? Well, we go back to Matthew chapter 28 and verse 19 where it says, Go ye therefore to all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But look at this. In that verse, there is a key word that brings to light the significance of this verse. And it is the word name. Notice that it is not used in its plural sense, but it follows in its plural sense. It is a singular word
that follows a plurality of statements. And that grammatically, it doesn't go. But in this case, it does go because it is making reference to the fact that whenever we're baptized into Jesus, Galatians chapter 3 and verse 26 and 27, we become part of that divine nature. We're now in relationship with God, the Father. There is a conciliation, a reconciliation, thanks to the blood of Jesus Christ. And from that point on, the Holy Spirit begins to help us. It begins to do its work that it was meant to do within our lives. And that is the work of sanctification. It begins to bring out the holiness within us in order that we can become holier, more holy, and that we can be able to continue on with the fellowship of God. That's what Jesus Christ is saying when he says, I am the bread of life. I am the one that is in heaven and that has come from heaven to be with you, to be able to give you salvation, and I have gone back to heaven. That's the statement that Jesus Christ is making. Now, I don't know if these people understood that, but that's the simile, and that's the statement that Jesus Christ is making. Second, he is making aware of the fact to these people that he is speaking to that they were sinners. In other words, all of these people that Jesus Christ had fed, they were people that were under sin. In Romans chapter 3 and verse 23 says, for all have fallen short of the glory of God. And if we have fallen short of the glory of God, then we are sinners. And this is what Jesus Christ is making them aware of, the fact that they are sinners. And the only way that they can be reconciled with God, it is through him. We go back to what John chapter 14 and verse 6 says, that he is the only way to the Father. Only way to the Father. And therefore, the people that participate in the physical bread can now participate in the spiritual bread. And whenever they participate in the spiritual bread, they become reconciled with God, and therefore they can come one with God. Second thing that he mentioned to them there. And the third thing is that Jesus Christ is making them aware of the fact that the manna and the bread that they are partaking at this time is only temporary. But whenever we come into Jesus, this is permanently. It's for an eternity. And we notice that this world is going to come to an end. We know that much. In Matthew chapter 24 and verse 35 and following, 2 Peter chapter 3 verse 10, he makes reference, and also Revelation chapter 21 verse 11, makes reference to the fact that the earth is going to finish. But there will be life after this. And the people that are found faithful and that go with Jesus Christ are going to live forever. Now, what type of life are they going to have? The Bible doesn't mention, but it mentions that there will be life and that we will be with God forever and ever. And this is what Jesus is bringing across to these people. Did they understood? We don't know. But for you and me, we do understand this. And the third thing that Jesus Christ is making reference to here is the following. La tercera cosa, hermanos, que nos da a entender Jesucristo es lo siguiente, que este pan de vida es algo lo cual habrá de llegar a una satisfacción en nuestro hombre interior. Jesucristo dice, jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre. Es una satisfacción el pan de vida. Las palabras de Jesucristo es una satisfacción en nuestro hombre interior. Es interesante que la palabra verbo es la palabra logos. En Juan 1:1 se usa el verbo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 se usa el verbo en referencia a Jesucristo, dando a entender que Él es el verbo de Dios. Él es la expresión de Dios, es la palabra. El verbo quiere decir acción. Y esto es la palabra de Dios que nos ha dejado.
Esta palabra que Dios nos ha dejado, entonces tenemos que comerla. ¿Recuerdan cuando Jeremías dice que él comenzó a mascar el libro de la ley y que era dulzura a su paladar? Así nosotros también deberemos de comenzar a comer el logos, el verbo, la palabra en nuestra vida. Y entre más comamos de esta palabra, jamás llegaremos a tener hambre y sed en nuestro hombre interior, porque siempre habrá de ser satisfecho. La palabra del hombre no llega a una satisfacción. La palabra del mundo no llega a una satisfacción. La palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para instruir. Considera lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra del Señor, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el logos, este es el verbo, este es el pan de vida. Y considera lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, note, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace el pan de vida, el logos del verbo. Entra hasta lo más profundo de nuestro ser y viene a suplir toda necesidad. Es por esto que jamás llegaremos a tener hambre y jamás llegaremos a tener sed, porque la palabra viene a satisfacer el hombre interior. Es nutrición para nuestra alma, para nuestro hombre interior. Considere lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Estoy en la segunda, ahorita llego, ahí está. 1 Timoteo 4, 6 dice, si esto enseñas, le habla Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de fe y con la doctrina. Las palabras de fe son palabras de Jesucristo. La doctrina del Nuevo Testamento son palabras de Jesucristo. Y con estas palabras somos nutridos a llegar a una satisfacción que jamás vamos a desear nada más. Pero claro, ¿verdad? Tenemos que comerla, tenemos que tomarla. De otras maneras no va a haber este producto en nosotros, no va a producir lo que debe de producir. And finally, in John chapter 6, we notice that it is making reference to the fact that Jesus Christ, now this is the application for us, that Jesus Christ is the verb. You know, whenever we go to John chapter 1 and verse 1, we look at this passage and we notice the word verb. And then when you go down to verse 14, it makes reference to Jesus Christ, and the verb came to this earth. The verb. When you go to 1 John chapter 5 verse 7, once again the verb, making reference to Jesus Christ. And the Greek word for this word is logos. It means word. And it's making reference to Jesus Christ. Jesus Christ is the verb of God. He is the action of God. And is demonstrated in love to all the people of the world. And therefore, the Word, which is Jesus Christ, is what's sufficient for our inner man, in order that we may reach a satisfaction. And it goes back to what 2 Timothy chapter 3 verse 16
is making reference concerning the Word. And goes back to what Hebrews chapter 4 and verse 12 is making reference concerning the Word. Jesus Christ is the Word. And the Word will bring nutrition, as Paul states to this young preacher in 1 Timothy chapter 4 and verse 6. The word of faith and of the doctrine of Jesus Christ. It will bring nutrition to our inner man that will supply us, and that we will never go hungry and we will never go thirsty. This morning, I would like for you to consider the things that the Bible has taught us. And if there is someone among us this morning that needs to get things right with God, now is the time that you need to do this. Remember, Jesus Christ is the only one that can help you. It is the only name given to all of us, Acts chapter 4 and verse 13, in which salvation can be found. There is no other name. And if you have not yet come into Christ for salvation, why dost thou tarry? Why are you putting up things that you can do right now? What has to change? What has to transpire? What has to take place? Jesus Christ has done all the work for you. The only thing you have to do is say, here I am, I'm ready. If you understand what you're doing. And this morning we invite you to do so. If you're a member of the body of Christ and you have fallen short of fulfilling His commandments, the Bible says that you need to repent. You need to get right with God. You need to do the things that the Bible teaches for you to do. Won't you come? Si en esta mañana se encuentran personas que ya están preparadas y listas para obedecer a Cristo Jesús, para entrar en Cristo Jesús, recuerde, no hay ningún otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos únicamente Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué pues se detiene? ¿Qué está esperando que pase? Y espera como que si usted es dueño de su propia vida. ¿Qué está esperando que suceda en su vida? El tiempo de salvación, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 1 adelante, es hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Así que pase, entregue su vida a Cristo. Si entre nosotros se encuentra persona, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que ha pecado o necesita la oración de la congregación, le invitamos. El arrepentimiento es necesario. Porque si no te arrepientes, vas a perecer igual que todo el mundo. Y solamente, nomás, de decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Es lo único que dijo David. Señor, perdóname, he pecado contra ti. Cuando Natán le hace ver su pecado, Señor, he pecado contra ti. Qué difícil son esas palabras. Son fáciles, pero lo tiene que sentir en su corazón y hacer un cambio en su vida para no llegar a ese punto nuevamente. La decisión es suya, el tiempo es suyo, la lección es suya. Mientras nos paramos de pie y tomamos un canto de invitación, puesto de pie, por favor.